La venezolanidad en toda su expresión, historia, cultura, idiosincrasia y mucho más, tratado desde un punto de vista global. Bienvenidas y bienvenidos a Venezuela, un país para querer. Con ustedes, el licenciado Ángel Méndez. Yo soy de aquí, de la América Latina. Con los buenos días para toda la ciudadanía que tan amablemente me ha prestado la atención a través del tiempo. Desde que iniciamos estos programas, ya vamos por el 13º. Otro logro pues que creo haber alcanzado gracias a querer al país como tal y a siempre mantenerme interesado en divulgar la mejor información para todos nosotros, para que nadie altere nuestra paz existencial verdaderamente merecida. Debo iniciar el programa dándole las gracias a Somos Asamblea Radio. Este programa es transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio y gracias a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y la cortesía de sus representantes, el presidente señor Jorge Rodríguez, el primer vicepresidente señor Pedro Infante, la segunda vicepresidente la señora América Pérez, y también debo extender el agradecimiento por permitirme estas oportunidades a la dirección de la Oficina de Participación Ciudadana a cargo del licenciado José Perales. Como siempre nos acompañan los operadores de radio, en el día de hoy el señor Miguel Herrera, perteneciente a la emisora izquierda 99.1 FM de La Guaira, y el compañero Charles Bompar, a cargo de la fotografía y los videos, el señor Gaspar Pinto, y les recuerdo que podemos ser seguidos por nuestras redes sociales. X en Twitter, Twitter, @Poder y Leyes, en Facebook, @Participación Ciudadana, en TikTok, @Poder y Leyes, en Instagram, @Poder y Leyes, y en YouTube, @Somos Asamblea Radio. Debo hacer notar que por primera vez este programa está directamente transmitido a través de TikTok. Es algo pues que me crea otro compromiso adicional a dar lo mejor que pueda ayudar en pro del bienestar de nuestro viejo país, Venezuela, el país para querer. El programa del día de hoy, lunes 12 de agosto, lo he titulado Venezuela se encamina a la paz. Me disculpan. Y debo hacer las siguientes notificaciones y observaciones acerca de cómo han venido evolucionando los asuntos tras el periodo electoral que recientemente pasamos, destacando desde la siguiente labor de nuestro primer mandatario, el señor Nicolás Maduro Moro, quien recientemente y democráticamente reelecto para dirigir el destino imparablemente progresista de Venezuela en el sexenio venidero, ordenó al Gran Polo Patriótico el presentarse para hacer la entrega del 100% de las actas de resultado electoral ya en su poder y sin duda ser requerido por la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. Dicha iniciativa le permite a nuestro presidente Nicolás Maduro exigir con plena autoridad moral que igualmente lo hagan todos los candidatos derrotados el día 28 de julio del año en curso. La propuesta por él manifestada de manera pública y notoria a través de los medios de comunicación es una demostración de su convicción de haber logrado el triunfo merecido y sustentado en el respaldo a él ofrecido por sus electores. A diferencia de lo anterior, el ex candidato opositor ha decidido mantener una actitud retrechera y por cierto nada triunfalista, negándose a asistir al llamado del más alto tribunal de la República y a demostrar, según él, la presunta veracidad de sus alegatos ante el despacho antes mencionado. No obstante, ello no será impedimento para que el Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela pueda reiterar su compromiso y su voluntad ante el pueblo venezolano de impartir justicia sobre el tema discrepante que actualmente nos ocupa y que así sea. Adicionalmente, debo manifestar que las concentraciones llevadas a cabo por el sector oficialista en pro de la defensa del triunfo de su candidato y la merecida paz social, compuesta por los integrantes de todos los sectores laborales y de los diferentes grupos etarios, dentro de los cuales me encontraba, han sido a la vez portadores de la petición dirigida a los diferentes electores sociales a abandonar el resentimiento producido por las causas conocidas y para reunirse nuevamente en el objetivo común, la construcción de una Venezuela libre de violencia, pacífica y orientada a la prosperidad.
Por otra parte, y lamentablemente, nuestra sociedad ha venido siendo bombardeada desde el día 29 de julio con una desinformación perniciosa a todas luces interesada, divulgada y sistematizada a través de algunos medios y sobre todo a través de las redes sociales. Respecto al comportamiento de las redes sociales, es un hecho que todos los usuarios debemos aproximarnos con cautela ante todas las informaciones de ellas provenientes. Desafortunadamente, y esta es la causa, las redes sociales se han venido transformando en una vertiente de ideas mayoritariamente subjetivas y por esto tendenciosa a la tergiversación interpretativa de las circunstancias sociales. Entre los objetivos de algunos de los mensajes a través de ellas difundidos, se procura crear una confusión en la mayoría de quienes lo reciben y ocasionar la ralentización o la eventual paralización de todas las actividades cotidianas dedicadas al bienestar individual y colectivamente merecido, impidiendo la tranquilidad necesaria para llevarlas a cabo. Prueba del efecto contraproducente de tales mensajes ha sido la búsqueda de la promoción del desorden maquillado, cual si fueran protestas espontáneas. Esto es un hecho totalmente contraproducente, como todos los venezolanos maduros y racionales, que ya hemos vivido estas etapas anteriormente a través de los años, no buscan la paz ni la tranquilidad que todos merecemos, sino todo lo contrario. Pero los promotores de estos hechos destinados a derrotar la voluntad de la paz y la convivencia deseada por nosotros, los auténticos venezolanos, no lo han logrado ni lo lograrán, por dos simples razones, las cuales repito y creo haber mencionado en los programas anteriores. No se deben contradecir la voluntad de Dios ni la voluntad de un pueblo. Por lo tanto, los promotores del desorden han sido debidamente contenidos por los cuerpos de seguridad del Estado y para la preservación del orden social necesario, identificados, retenidos y pasando a ser procesados conforme a las leyes de nuestra República. Es decir, que todos estos actores ya sujetos y vernacularmente hablando están bailando en un tucero y con camisa de 11 varas. Esta gente que es fácil manipulable, que cree que a través de un ofrecimiento no garantizado pueden salir a la calle a desorganizar el buen ritmo y desenvolvimiento de la sociedad, han sido manipulados. Obviamente las mentalidades de estos revoltosos no están a la altura de lo que los venezolanos maduros y que ya conocemos los procederes en el mundo y la vida, que sabemos que nuestro Estado cuenta con las instituciones de vida y la capacidad de los integrantes de las mismas, idóneamente facultados para ejercerla a través de los estudios y de la formación que han tenido en sus respectivos centros educativos, instituciones de las Fuerzas Armadas, en el caso de nuestra gloriosa Fuerza Armada Bolivariana, han sido personas idóneamente elegidas para ocupar los cargos que hoy tienen. Por lo tanto, es injusto e inmerecido que vayan a estar descalificando por egoísmos personales, por razones como envidia, el comportamiento de estas personas que nos representan ante el mundo entero, no solamente ante nosotros, sino ante el mundo entero. Entonces, como decía, por tales razones y a partir de este momento y todos los siguientes, toda información recibida deberá ser necesariamente filtrada, discernida por un proceso mental analítico, reflexivo, tras observar con el debido detenimiento de lo que verdaderamente ocurre o estará ocurriendo a nuestro alrededor, considerando el que como personas adultas ya todos los venezolanos hemos alcanzado en menor o mayor grado la capacidad racional que nos permita discernir entre lo que es cierto y de aquello que no lo es. Desafortunadamente existe una separación entre nosotros los venezolanos, ocasionadas por diferentes circunstancias. Cada quien se ha ocupado a lo largo del tiempo de procurar, dedicarse a sus actividades para ganarse el merecido sustento y seguir adelante en la vida, aprovechando las oportunidades que ésta le brinde, No obstante, es importante que aquellos que tengamos confianza en el sector que nos rodea, en el grupo que nos rodea, hablarlo con la forma en que lo estamos divulgando en este programa en el momento dado. La idea es que la serenidad debe prelar ante todas circunstancias que presuntamente haya sido adversa o se vea o se perciba como adversa en el buen desenvolvimiento de nuestra sociedad. Entonces, tal cual decía, y me permito repetirlo porque es importante, por tales razones, a partir de este momento y todo lo siguiente,
Toda la información que nosotros recibamos deberá ser necesariamente filtrada, discernida por un proceso mental, analítico, reflexivo, tras observar con el debido detenimiento de lo que verdaderamente ocurre o estará ocurriendo a nuestro alrededor, considerando que como personas adultas ya todos habremos alcanzado en menor o mayor grado la capacidad racional que nos permitirá discernir entre lo que es cierto y de aquello que no lo es. O sea que no podemos lanzarnos a aceptar a priori una opinión que provenga de un medio sin saber exactamente cómo son las cosas. En esto me detengo un poco para ampliar lo que significa tener una cédula que lo identifique a uno como un ciudadano venezolano. Aparte de identificarnos a nosotros y la utilidad que este instrumento tenga, existe un compromiso entre nosotros los venezolanos con el país que nos vio nacer. Entonces, es muy exigente lo que se le pide al ciudadano venezolano del presente y deberá ser igualmente exigente a exigirle a las generaciones de venezolanos del futuro, que debemos estar todos en mayor cantidad de contacto y con mayor frecuencia y saber qué es lo que verdaderamente deseamos para el bienestar del país en que todos vivimos, y aquí seguiremos viviendo hasta que Dios disponga lo contrario. Y pasando a esto, surge la pregunta: ¿cómo deberemos protegernos de los mensajes nocivos discriminatorios que inciten al odio o al resentimiento promovido en las redes sociales? Esto es un hecho que es conocido mundialmente, esto no es algo que es local. La mala tendencia y el poder que tienen los medios en este momento dado de comunicar alguna información, acuérdense que pudiera ser contraproducente para los intereses del bienestar de nuestro país y la querida Venezuela. Dicho esto, pues, surgiendo la pregunta de cómo deberemos protegernos de los mensajes nocivos discriminatorios que inciten al odio o al resentimiento promovido en las redes sociales, en primer lugar, deberemos estar atentos a las noticias que provienen de los medios que pretendan o promuevan la hegemonía difundida por las plataformas digitales. Esto de la hegemonía es un factor radical que no quiere aceptar la independencia y la capacidad de decisión que todo ciudadano venezolano tiene acerca de qué debe hacerse para mejorar y cómo regirse su destino. Nosotros alcanzamos una independencia, nos costaron más de una década de confrontamientos en la fase emancipadora de la guerra de la independencia, y desde ese momento hemos recibido genéticamente y a través de la tradición oral, algunas personas, lamentablemente no todas, todos los esfuerzos que se hicieron para lograr la independencia y la libertad de este bello país que Dios nos legó. Siguiendo con el segundo punto, destinado para la protección de los mensajes nocivos y discriminatorios que inciten al odio o al resentimiento promovido en las redes sociales, debemos estar conscientes que la naturaleza de estos mensajes que tienden a la incitación o a la promoción de conductas contraproducentes al orden social o a la división de nuestra sociedad mediante la fractura de la convivencia. Eso es lo que se pretende a través de estos mensajes. Es por eso que habrá de legislarse sobre el particular, y cada quien que esté dispuesto a divulgar algún tipo de información deberá asumir, como así lo plantea la Constitución, la responsabilidad de lo que está manifestando. En tercer lugar, comparar las versiones difundidas sobre cualquier situación. Esto es indispensable. No nos limitemos a oír una cuestión sin tomar el interés participativo de la obligación ética y moral que todos los verdaderos venezolanos tenemos con este país que tanto queremos. Hay que comparar, hay que discernir, hay que saber de dónde viene la fuente, cuál es la tendencia de quien las emana y con qué finalidad las está haciendo. Afortunadamente, la mayoría de nosotros del país hemos alcanzado esa madurez. En tercer lugar, una vez que se comparan las versiones difundidas sobre cualquier situación, pasaremos al cuarto punto de sugerencia. No aceptar a priori como un hecho cierto lo que maliciosamente pudiera ser difundido. Acuérdense que nosotros, la naturaleza humana, tenemos un común denominador. Somos de por sí egoístas, somos de por sí combativos en aceptar la realidad de la vida en un momento dado como tal. Nos negamos a veces, caprichosamente, no hay otra explicación para ello, a aceptar la veracidad de los hechos y sin siquiera tomarnos el tiempo necesario para saber si verdaderamente es cierto o no aquello que hemos escuchado o hemos percibido en algún momento a través de la difusión de los medios de comunicación.
En quinto lugar, tenemos que verificar la credibilidad de la fuente de donde surge la información. Sabemos que hay sectores que lo que buscan es dividir a Venezuela. Sabemos que hay sectores que buscan cohesionar a Venezuela, unirnos cada vez a nosotros los venezolanos, con la finalidad que todos debemos tener y debemos proponernos, avanzar en la producción del país sereno, productivo, trabajador, como lo hemos sido todos los venezolanos durante todo el tiempo, y eso tenemos que proteger ese aspecto. En sexto lugar, no olvidar la existencia de la diversidad de pensamiento y de la frase que la sustenta. Y la frase esa es muy conocida de nosotros los de la tercera edad. Las ideas y sus percepciones son como los ombligos, todos tenemos uno. Finalmente, hay que mantener presente que los humanos tenemos la capacidad de sentir y manifestar una serie de emociones, las cuales deberán ser controladas para evitar reacciones que pudieran llegar a ser inconvenientes y o perjudiciales, evitando sumarse a algún tipo de comportamiento violento. Con esto entramos en la primera fase del receso en este programa destinado a todos mis queridos conciudadanos venezolanos. Y muy bien, retomando el hilo de la conversación que tuvimos en la media hora y tantos minutos adicionales anteriormente, es importante pues que nos dirijamos a las conclusiones pertinentes en este momento en las circunstancias que estamos en el país. Todo lo que mencioné anteriormente es la conducta idónea a mantener en los días venideros respecto a la difusión de los medios de comunicación y de las redes sociales. Y afortunadamente, dado que ya en manos del Tribunal Supremo de Justicia y en su sala electoral se encuentra la vía para la solución definitiva de la polémica presente, los contentores y representantes de las toldas políticas asistieron, con excepción de uno, a aportar la información a ellos requerida sobre el reciente proceso electoral, a fin de colaborar con la institución antes mencionada y manifestar su deseo en alcanzar la solución a la incertidumbre que a un sector de la sociedad inquieta. Por su parte, y con tal finalidad, el máximo tribunal de la República Bolivariana de Venezuela tendrá un lapso de 30 días para manifestar ante la sociedad que todos nosotros integramos su decisión sobre el particular. Esta decisión deberá ser acatada por el país y en su totalidad. Acuérdense que no podemos olvidar que los representantes de nuestras instituciones son tan venezolanos como nosotros y al igual que todos quieren lo mejor para Venezuela, el país para querer. O sea que no deberemos maliciosamente por aquello de juzga mal y aceptará, piensa mal y aceptará. No, eso no es una actitud adulta, eso no es una actitud madura, sino que deberemos aceptar las decisiones que emanen de nuestras instituciones como tal. He sido testigo de los operativos que se han llevado a cabo, repito, no ha habido exabruptos, la tranquilidad en el país que se observa, información que ha llegado a mí por las personas que conozco en el interior de la República, todos se encuentran en la debida calma, todos deberemos permanecer en este estado, dedicados a nuestras actividades cotidianas sin que nadie les interrumpa, porque no se puede paralizar el embate, el empuje que tiene esta nación para alcanzar su destino. Para el presidente Maduro, una vez más pido que Dios me le ilumine su liderazgo y que nosotros nos pongamos a hacer exactamente lo que todos tenemos que hacer, a trabajar por Venezuela, el país para querer, pues. Nacimos aquí, vivimos aquí y aquí deberemos permanecer una vez que el Señor disponga de nuestras vidas y hay que trabajar por la coexistencia pacífica de toda la nación. Acuérdense que todo venezolano es indispensable para otro venezolano. La fraternidad es lo que debe prelar, lo que debe imperar entre nosotros. Tenemos la capacidad del habla, es un don que Dios nos encomendó a nosotros, esta especie más evolucionada del planeta. Y somos capaces de llegar a cualquier nivel de entendimiento. Somos personas racionales en el momento que estemos capacitados para hacerlo y debemos empeñarnos y emplearnos en trabajar por la coexistencia pacífica de toda la nación venezolana, aquí para todos. Paralelamente he observado que el Estado sigue trabajando por el bienestar de toda la ciudadanía,
Hay que destacar la labor del Ministerio de la Mujer en lo que ha llevado a cabo y la atención que le ha brindado a las personas con discapacidad en el interior de la República. Ha sido una labor de hormiga que debe ser difundida, y aprovecho esta oportunidad para felicitar esa iniciativa tomada por ese ministerio y las compañeras que llevan a cabo esa labor. Es impresionante, es algo de lo más loable, y la labor se ha sido alcanzada con una fuerza tremenda. Toda la ciudadanía donde se ha acercado la representación del Ministerio de la Mujer, se le han abierto las puertas y han recibido la manifestación y el apoyo del gobierno bolivariano en pro de alcanzar las soluciones posibles a las situaciones que desafortunadamente lo limitan en su capacidad laboral para integrarse a la producción de este bello país llamado Venezuela. Con esto pasamos a la despedida del programa de hoy, recordándole a todos los amables escuchas y que me han seguido a través de las redes, que somos Asamblea Radio y que este programa es transmitido por el link seno.fm/Somos Asamblea Radio, y esto se debe gracias a la cortesía de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y a la amabilidad de su señor presidente Jorge Rodríguez, a su primer vicepresidente señor Pedro Infante, a la segunda vicepresidente América Pérez, no sin mencionar que estamos bajo la dirección de ese licenciado José Perales en la Oficina de Participación Ciudadana, persona de mi gran confianza y consideración, a la cual le doy un enorme agradecimiento, al igual que al agradecimiento siempre oportuno y manifestado en vivo a mis compañeros operadores de radio, el señor Miguel Herrera, de Izquierda 99.1 FM La Guaira, y del compañero y señor Charles Bompar. Sin olvidar, obviamente, al compañero, el encargado de la fotografía y video, el señor Gaspar Pinto, y recordándoles que debemos y podemos ser seguidos por nuestras redes sociales, en Twitter, @Poder y Leyes, en Facebook, @Participación Ciudadana, en TikTok, @Poder y Leyes, en Instagram, @Poder y Leyes, y en YouTube, @Somos Asamblea Radio. Con el abrazo afectuoso contractual para todos mis conciudadanos venezolanos, seguiremos atentos a toda la evolución de este proceso de los 30 días y aportarles a ustedes las primicias que quizás en algún momento no hayan podido escuchar, y de la solución pronto a ser emanada de las instituciones del Estado que tanto quiero y que tanto se merecen, porque son tan venezolanos como todos nosotros, y al igual que todos nosotros queremos lo mejor para el país. Que tengan ustedes un feliz día, un buen provecho, y será hasta la próxima oportunidad. Que estén todos bien. Los quiero mucho, en el nombre de Dios, para adelante, para allá.